Qué bueno verlos. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno. Pueden ir tomando su lugar. Vamos a empezar. Entonces, ya que están sentados, pónganse de pie, porque ahorita vamos a estar otra vez sentados. Oremos. Lo invito a que cierre sus ojos y hagamos una oración juntos, muy sencilla. Póngase la mano en la cabeza y diga: Espíritu de sabiduría, dame entendimiento. Ahora póngase las manos en los ojos. Y Espíritu de revelación, abre mis ojos y mi corazón. Amén. Ya puede tomar asiento. Hay algo que durante estas últimas semanas ha estado quemando en mi corazón y creo que es un tema del que todos estamos enterados, creo que es un tema que todos hemos visto, pero creo que podemos llenarnos de tanta información y no ver una perspectiva bíblica de lo que está pasando, que podemos llenarnos de miedo ante las situaciones que vemos en todo el planeta. Pero yo creo que hay un llamado de Dios específico a esta generación a que tengamos discernimiento y entendimiento de lo que está pasando. Para esto es muy esencial entender el libro de Daniel. Lo invito a que en su intimidad usted pueda leer el libro de Daniel. Es un libro que nos va a ampliar la perspectiva de lo que está pasando en este momento en Medio Oriente y lo que va a empezar a pasar durante esta temporada. Pero Daniel nos da una idea de lo que una persona fundamentada en Cristo debe hacer, y es tomar su rol de intercesor, mirar hacia Jerusalén desde Babilonia y empezar a orar por lo que Dios está orando, empezar a clamar por lo que Dios está clamando, y Dios está haciendo una invitación a su iglesia en que Él quiere compartir lo que está sintiendo y lo que hay en su corazón con nosotros. Entonces, lo invito a que me ponga atención, no porque sea un mensaje que yo haya hecho, sino porque creo fielmente que es un mensaje que Dios me ha entregado y le ha entregado a la iglesia, y es necesario que solo respondamos. Hay un llamado en la Biblia a que la iglesia solo debe responder a lo que Dios quiere hacer. Dios no va a tomar nuestro lugar. La forma en que Dios va a tomar su primer lugar en el mundo es que la iglesia tome el primer lugar, no de Cristo, sino el lugar de autoridad que tiene la iglesia sobre las naciones. Entonces quiero que ponga atención a lo que vamos a hablar hoy. Creo que es muy importante. Si usted toma notas, le puse a esta enseñanza Israel y el plan de Dios. Hoy quiero hablarles sobre el campo misionero menos alcanzado de la iglesia, y este es el corazón de Dios y sus emociones. Uno de los campos menos alcanzados por la iglesia es qué es lo que hay en el corazón de Dios y qué es lo que siente el corazón de Dios. Quiero que se esté haciendo esta pregunta durante estos días, estas semanas, y que pueda volverse una pregunta constante en su vida de intimidad con Dios. ¿Qué es lo que siente el corazón de Dios? ¿Qué es lo que pasa por la mente de Dios?
Estoy convencido que como iglesia tenemos un llamado a conocer lo que carga el corazón de Dios y cuál es su plan. Para esto debemos entender los últimos tiempos, pero es necesario que para entender los últimos tiempos entendamos los primeros tiempos. Es imposible tener una perspectiva de lo que está pasando en este momento con la iglesia y las naciones si nosotros no entendemos lo que Dios hizo al principio. Por eso es necesario tener un entendimiento de los últimos tiempos y de los primeros tiempos. Esto lo he hablado varias veces, pero la iglesia tiene un entendimiento erróneo acerca de los últimos tiempos. Tenemos ideas erróneas acerca del plan de Dios y esto es completamente perjudicial para nosotros, porque si no conocemos realmente lo que va a pasar, la iglesia no se puede preparar en las dinámicas que vamos a empezar a vivir. Entonces, algo que quiero decirles es que el mensaje de los últimos tiempos es sencillo, muy sencillo, pero muy profundo. Muchas veces no entendemos el mensaje de los últimos tiempos porque nos acercamos con afán y queremos entenderlo todo de una manera, es fácil entenderlo, pero queremos entenderlo de una manera rápida y es una posición errónea a la que entramos y queremos aprenderlo de manera rápida. Es necesario empezar a ir más en profundidad porque es un mensaje sencillo pero profundo. Necesitamos pasar tiempo masticándolo. Hay una imagen en Apocalipsis 11, Apocalipsis 10, donde un ángel le da un libro a Juan. Entonces este ángel le está dando el libro a Juan y lo que tiene que hacer Juan es comérselo. Pero imagínese que a usted le dieran un pedazo de carne y usted se lo comiera y se lo tragara de una. ¿Sería o no sería posible? Es necesario masticarlo, es necesario saborearlo. Cuando nosotros empezamos a masticar, incluso nuestra boca empieza a darle información al cerebro y todo nuestro sistema digestivo se empieza a preparar para recibir la comida. Entonces, imagínense si Juan le está diciendo, el ángel le está diciendo a Juan que se coma el libro. ¿Cuál debe ser la posición de Juan de comerse el libro? Él tiene que masticarlo. Entonces su cerebro va a empezar a enviar la información a su sistema digestivo para que él esté preparado para recibirlo. No es un mensaje difícil, es un mensaje simple que necesita de profundidad. Necesita preparación como cuando comemos comida. No podemos comer las cosas crudas. Necesitamos pasar tiempo preparando. Entonces por eso es necesario preparar un lugar específico, una hora específica para yo sentarme a encontrarme con ese hombre y que ese hombre empiece a tomar de sí mismo y a compartírmelo. Esta era una imagen que Jesús hizo en los evangelios. Él dijo, es necesario que ustedes coman mi sangre, que tomen mi sangre y coman mi carne. Y muchos de sus discípulos lo dejaron en ese momento porque no entendieron las palabras de lo que Jesús le estaba diciendo y muchos pensaban que le estaba hablando acerca de canibalismo. Y él estaba diciendo, es necesario que ustedes empiecen a conocerme. Así como se come algo, necesito que ustedes me coman a mí, que se preparen. Esto también lo he hablado mucho, pero creo que para nosotros como seres humanos es fácil olvidar las cosas, pero como iglesia estoy convencido que estamos viviendo los últimos tiempos. Creo que todas las señales, todos los eventos, todo lo que la Biblia habla se está cumpliendo en nuestra generación. Estoy completamente convencido de eso y el reloj profético de Dios se está acelerando cada vez más. Esto que está pasando no es algo que Jesús no hubiera anunciado antes. Hay 3 generaciones de las que habla la Biblia de manera muy enfática. La primera generación es la generación de Moisés, la segunda generación es la generación de Jesús y la tercera generación es la generación de los últimos tiempos.
Solo déjeme darle algunos datos de nuestra generación, de la generación de los últimos tiempos, pero hay un énfasis en la Biblia acerca del día del Señor. Mire, hay 200 versículos que hablan del día del Señor en el Antiguo Testamento. Hay 64 en el Nuevo Testamento. Hay 318 menciones en el Nuevo Testamento del regreso de Cristo. Y hay 260 capítulos en el Nuevo Testamento. O sea, podríamos decir que por lo menos hay una mención del regreso de Cristo en cada capítulo del Nuevo Testamento. Hay un énfasis en el regreso de Cristo en toda la Biblia y en la narrativa bíblica. Estos son solo algunos datos, pero también hay 150 capítulos que hablan acerca de los últimos tiempos. Y si unimos estos 150 capítulos, hacen más o menos el 26% de nuestra Biblia. Que son escrituras proféticas de lo que está pasando y de lo que va a pasar. Ahora, ¿qué tiene que ver Israel con todo esto? Para poder entender el plan de Dios, es necesario conocer los pactos de Dios. Es imposible conocer el plan de Dios si nosotros no conocemos los pactos que Dios ha hecho con el hombre. Si nosotros vemos por la Biblia, Dios ha hecho pactos con hombres y ha decidido pactar cosas específicas con esas personas. Y esos pactos que Él ha hecho con las personas han tenido un cumplimiento parcial, pero van a tener un cumplimiento completo en los últimos tiempos. Ya le voy a explicar cómo se ve esto. Pero es necesario entender la historia de la humanidad, por eso es necesario que usted entienda del capítulo 1 al capítulo 12 de Génesis, porque Dios nos va a dar una imagen profética de lo que Él va a hacer en la humanidad, de cómo Él va a actuar en la humanidad, de cómo Él actúa con la humanidad, de su plan y su deseo con la humanidad. Los capítulos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12 de Génesis, Dios nos empieza a dar una perspectiva de cómo el mundo se va a empezar a ver. Vamos a ver a Adán y Eva, vamos a ver a Caín y Abel, vamos a ver a Noé, y vamos a terminar con un hombre, un amigo de Dios, con Abraham. Pero el único deseo de Dios por medio de estos 12 capítulos es: el hombre pecó y yo quiero su redención. El hombre pecó y yo quiero su redención. El hombre ya no está en perfecta voluntad conmigo, yo necesito hacer algo porque yo deseo al hombre y yo deseo estar en medio de él. Pero lo invito a que usted pueda profundizar en estos 12 capítulos. Quiero hacer 2 preguntas y quiero que usted sea muy sincero conmigo. Ya después de la enseñanza usted va a poder responderlas. Pero ¿cuántos de ustedes creen que el evangelio se empezó a predicar en el Nuevo Testamento? Alcen la mano. O sea que el evangelio se empezó a predicar desde que vino Jesús. ¿Nadie cree eso? No se empezó a predicar el evangelio desde que vino Jesús. Ok, están muy bien. Ahora, segunda pregunta. ¿Cuántos de ustedes conocen el plan de Dios con Israel? Alcen la mano. El plan de Dios con Israel. Ok, si usted no sabe, está bien. Vamos a saberlo hoy. Hoy vamos a ver 3 pactos que en mi opinión simplifican el plan de Dios para entenderlo. Para entender los pactos necesitamos entender el carácter de Cristo y el carácter de Dios. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para... Muy bien.
Entonces, si queremos entender los pactos de Dios, necesitamos entender el carácter de Dios. Dios no cambia, entonces si Él hace un pacto, Él va a hacer todo lo que sea posible para sostener ese pacto. Vamos a ver el primer pacto, Génesis 3:15. Si usted tiene su Biblia, abra su Biblia conmigo en Génesis 3:15. Adán y Eva acaban de caer, Génesis 3:15, y Dios está proveyendo para ellos ropa y les da una promesa en el Edén y dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Muchos teólogos llaman a esto el protoevangelio. Lo que estaba haciendo Dios era dándole una imagen profética a Adán y Eva de lo que Él iba a hacer. Él estaba diciendo: Él los hirió y los engañó, pero yo un día voy a aplastar la cabeza de la serpiente. Esto se llama el protoevangelio y es una esperanza clara de lo que iba a pasar. Entonces, este es el primer pacto que Dios hace con el ser humano y le dice: por cuanto ustedes fueron engañados, yo voy a proveer salvación para ustedes. Ustedes fueron heridos en el talón, pero yo voy a aplastar completamente la cabeza de la serpiente. Entonces, este es el protoevangelio y es el primer pacto que Dios hace con el ser humano. Segundo pacto, Génesis 12, del 1 al 3. Aquí vamos a hablar un poquito de Abraham. Y acá vamos a empezar a ir un poco más profundo en Israel. ¿Por qué Israel es relevante en los últimos tiempos y en el plan de Dios? Versículo 1 dice: y el Señor dijo a Abraham: vete a tu tierra de entre tus parientes y de la casa de tu padre, y a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, si usted está tomando notas, escriba una tierra, una nación y un propósito. Hubo tres cosas que cuando hizo Dios el pacto con Abraham, planteó estas tres cosas: una tierra, una nación y un propósito. Usted sabía que Israel, ¿por qué le digo que estamos viviendo en un tiempo sin precedentes? Usted sabía que después del 70, después de Cristo, Israel no tuvo un lugar geográfico donde estar. ¿Usted sabía que la lengua hebrea se consideraba una lengua muerta antes de 1948? Y mágicamente después de 1948 volvió a ser una lengua. Después de 1948 Israel volvió a ser una nación y después de 1948 los judíos empezaron a ir a vivir sobre Israel. Desde 1948 el reloj profético de Dios y las profecías se empezaron a cumplir como nunca antes. Entonces, una tierra. ¿Qué le prometió Dios a Abraham? Un espacio geográfico donde la nación de Israel pudiera habitar. Una nación. Y un propósito. El propósito de Israel era que por medio de Israel todas las naciones fueran bendecidas. Miremos el versículo 3. Dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En ese momento entramos los gentiles al plan de Dios. El plan de Dios era usar a Israel como una nación sacerdotal para bendecir a las otras naciones.
El plan de Dios con Israel era que Israel fuera una nación misionera que recibiera a las personas y entonces las personas empezaran a ejercer el sacerdocio. Podemos ver en la narrativa bíblica que Israel fue desobediente y en vez de abrazar a las demás naciones y hacer de ellas también un sacerdocio, decidieron volverse xenofóbicos. Decidieron volverse racistas con los gentiles al punto de que no comían, no hablaban y no se relacionaban con los gentiles. Entonces podemos ver cómo a causa de la dureza del corazón de los israelitas no se cumplió el propósito de Dios, que era que por medio de ellas, en ese momento, por medio de ellas fueran bendecidas todas las naciones de la tierra. Ahora vamos a ver el tercer pacto. Este es con David en 1 Samuel 7, 12 y 13. Primera de Samuel 7, 12 y 13. Vamos a leerlo. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Él está prometiendo Dios a David en este momento, le está prometiendo un reino establecido por la eternidad. Versículo 12 dice, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Y un rey que se sentará en el trono de David por la eternidad. Dice, versículo 13 también, yo estableceré el otro era versículo 12, versículo 13, yo estableceré el trono de su reino para siempre. Entonces lo que Dios le está diciendo a David es, va a haber en un momento un rey que viene por tu descendencia, que va a reinar por la eternidad y va a tener un reino por la eternidad. Segunda de Samuel, qué pena. Segunda de Samuel 7, 12 y 13, gracias. Entonces, cuando vemos los pactos de Dios, vemos una sombra profética de los planes de Dios. Si entendemos los planes de Dios, es necesario ver a Israel como el medio escogido de Dios para el cumplimiento de estos planes. Como les estaba diciendo, Dios había escogido a Israel como un medio, como un instrumento para bendecir todas las naciones de la tierra. Lo que tenían que hacer ellos era ejercer un sacerdocio, esto ya lo hemos hablado, son cantos verticales que se transforman en cantos horizontales. Entonces, ¿qué era esto? Israel tenía que preocuparse en ministrar a Dios y por medio de eso ellos iban a bendecir a todas las familias de la tierra. Cuando Dios escoge a Israel es en el momento en que Él desea hacer como resetear la tierra. Había tanto pecado en los tiempos de Noé, había tanta perversión que Él dice es necesario hacer algo. Entonces Él envía un diluvio, esta historia la conocemos muy bien. Él envía un diluvio y escoge a Noé para que él construya el arca. Y Noé, siendo fiel, construye el arca y entonces él resguarda a su familia en medio de la tribulación. Y entonces después de eso ellos acaban con el diluvio y Dios escoge a Sem. Y entonces por medio de Sem empieza a salir toda la línea del pueblo de Israel. Por eso cuando usted escuche el término antisemita es anti-Sem. O sea, todo lo que está haciendo Hamás y todos estos grupos terroristas, es decir, yo quiero acabar con el pueblo de Israel. Esto no es un problema político, esto no es un problema de territorios, esto es un problema espiritual. Es una guerra espiritual. Satanás sabe lo que puede hacer si acaba con la descendencia de Sem.
Porque Satanás ha estado empecinado en acabar con el pueblo de Israel durante toda la historia. Por medio de Sem van a ser benditas todas las familias de la tierra. Vamos a ver Romanos 9, 10 y 11, que es magistral de la forma en que lo presenta Pablo y hace una pregunta: ¿ha desechado Dios a su pueblo? Hubo una teoría y tiene muchas personas, yo creo que fue lógico en medio de ese tiempo. Imagínense si después del 70, después de Cristo, no hay nación de Israel. Los judíos están esparcidos por toda la tierra. La lengua hebrea murió. ¿Usted no cree que las personas pudieron haber pensado que todas estas profecías no eran literales? Que simplemente Dios había desechado a Israel y era solo tiempo de la iglesia. Eso se llama la teología del reemplazo, que las personas creen que Israel ya no tiene parte en el plan de Dios y ahora solo los gentiles y la iglesia tienen parte. Eso es completamente antibíblico. Israel sigue siendo escogido. Y lo que están buscando hacer estos grupos terroristas es acabar con la descendencia de Sem. Se están levantando a decir que muerte a los judíos y muerte a todos los que apoyen a los judíos. Están diciendo muerte a Estados Unidos y muerte todo aquel que se declare sionista. O sea, que está a favor de Sion, o sea, que está a favor con Israel como Estado. Eso es lo que está diciendo este grupo terrorista, que está siendo financiado por la República de Irán. Y si nos vamos más atrás en la historia de Israel, Irán es Persia y Persia es uno de los principales enemigos de Israel. Pero en realidad esto es un problema de hermanos. Isaac e Ismael. Hay dos preguntas que Dios le ha hecho a la humanidad, que yo creo que resumen en mi perspectiva el plan de Dios. La primera, a Adán y Eva: ¿dónde estás? ¿Usted cree que Dios no sabía dónde estaban ellos? Les estaba preguntando: ¿dónde está la posición de tu corazón? ¿Qué hiciste con el sacerdocio? La primera pregunta que Dios hace a la humanidad: ¿dónde estás? Habla de nuestra intimidad. Y después hace una pregunta a Caín: ¿dónde está tu hermano? Y Caín le responde: ¿acaso yo soy guarda de mi hermana? ¿Usted no cree que la iglesia ha tomado la posición espiritual de Caín, donde vemos todo lo que está pasando en Israel y Dios nos pregunta: ¿dónde está tu hermano? Y nosotros respondemos: ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Estoy intentando darle un poco de perspectiva de este conflicto para que usted pueda entender que no es una raíz política, territorial, sino es una raíz completamente espiritual. Ayer estábamos viendo en clase y era completamente asombroso porque estaba preparando esto desde hace 20 días y ayer en clase veíamos cómo el mayor conflicto es por el monte Sión, donde está el templo, donde estaba el templo, y ahorita hay una mezquita no, sino un templo que se llama el Domo de la Roca, que es propiedad de los musulmanes. Y los judíos quieren construir el templo en ese lugar porque es donde históricamente estaba. Pero no es por el monte Sión. Porque Satanás sabe que si se construye ese templo se empiezan a acelerar aún más las profecías, porque Satanás sabe que aquel de que está hablando 2 Samuel 7 es Jesús, aquel que va a poner su trono de manera literal, de manera visible a todos los ojos sobre el monte Sión es Jesús. Aquel que va a tener un reino por la eternidad es Jesús.
Lo que está haciendo este movimiento antisemita no es contra el pueblo de Israel, es contra los propósitos de Dios con Israel. Hay una diferencia en eso. Entonces Pablo en Romanos 11 nos hace un llamado, yo creo que es como un grito desgarrador de Pablo a no ignorar este misterio. Romanos 11, 25 y 27. 11, 25 y 27. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Está claro un poquito la línea del tiempo? Hay algo que dice Mariano Senewald que me gusta mucho. Dice que nosotros debemos gritar lo que la Biblia grita, debemos hablar lo que la Biblia habla, debemos susurrar lo que la Biblia susurra y debemos callar lo que la Biblia calla. Yo creo que hay algo en la iglesia que no está gritando lo que la Biblia grita. Algo está pasando en la iglesia que estamos gritando más lo que la Biblia está susurrando. Por eso hay tantas denominaciones. Estamos empecinados en las formas y no en el fondo de lo que la iglesia quiere, de lo que Dios quiere con la iglesia. Estamos empecinados en buscar cómo podemos encontrar diferencias entre las iglesias y las denominaciones, susurros de la Biblia. Y estamos gritando eso. Los pentecostales se levantan contra los bautistas contra los pentecostales, los carismáticos y así sucesivamente. Cada uno se está criticando su forma. Estamos gritando lo que la Biblia está susurrando. Pero a todo lo que Pablo dice, no ignoren esto, la iglesia lo ignora. Dice, no ignoren los dones espirituales. La iglesia ignora los dones espirituales. Después Pablo dice, no ignoren el misterio de Israel. E ignoramos el misterio de Israel. Versículo 25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio para que no sean sabios en su propia opinión. Que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Así todo Israel será salvo tal como está escrito. El libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Pablo nos está dando 3 puntos que si lo vemos en diferentes versiones lo dice de una forma diferente. Pero si la iglesia ignora este misterio, tiende a volverse sabia en su propia opinión. Tendemos a volvernos orgullosos y arrogantes. El plan de Dios con Israel tiene como objetivo traer humildad a las naciones. Cuando Jesús está hablando con sus discípulos en la última cena, ellos le preguntan que quién va a ser el más grande de entre ellos. Y Él les dice, aquel que quiera ser más grande entre todos ustedes, sirva al otro. Cuando Isaac e Ismael, Dios decide bendecir a Isaac, lo único que debía hacer Ismael era tener humildad en su corazón y servir. Ni siquiera iba a servir a Isaac, servir conforme a los propósitos de Dios con Isaac. Tenemos un problema como seres humanos en no sentirnos escogidos cuando realmente sí lo somos, pero Dios tiene un plan específico con cada persona. Entonces, cuando nosotros abrazamos el plan de Dios que tiene con Israel, eso empieza a traer humildad en nosotros. Por eso Pablo está diciendo, no ignoren este misterio para que no se vuelvan sabios en su propia opinión. Es necesario entender lo que Dios va a hacer y está haciendo por medio de Israel. Y el versículo 26 nos da una idea de esto.
Dice, así todo Israel será salvo tal como está escrito. El libertador vendrá de Sión. Versículo 25 dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Lo que Pablo está diciendo es, Israel va a ser salvo, pero es necesario que primero entre la plenitud de los gentiles. La plenitud de los gentiles quiere decir que debe haber una iglesia madura, que debe haber una iglesia entendida en lo que está pasando, para que entonces, después lo vamos a ver, los gentiles puedan provocar a celos al pueblo judío. Los judíos son completamente celosos de su Dios y de sus tradiciones. Y que un gentil le diga, yo también estoy esperando tu Mesías, lo estremece. Yo también estoy esperando el descendiente de David que se siente en el trono en Sión para reinar sobre todas las naciones. Eso es lo que debe hacer la iglesia. Entonces, es necesario que entre la plenitud de los gentiles, que haya una iglesia madura. Efesios 4 describe una iglesia madura y cómo debe ser una iglesia madura. Dice que ha dado 5 ministerios para que la iglesia ejerza su madurez. Dice que Él ha puesto a unos por apóstoles, por profetas, por evangelistas, pastores y maestros. Es necesario que la iglesia empiece a operar en estos 5 ministerios para que crezca la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Necesitamos empezar a operar en una realidad bíblica más que en una realidad denominacional para llegar a la estatura del varón perfecto. Y entonces, una vez haya entrado la plenitud de los gentiles, podamos provocar a celos al pueblo judío y ellos digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ya vamos a ver qué significa esto. Versículo 11 y 12 de Romanos 11. Como les digo, creo que Pablo está haciendo esta pregunta porque él sabía que después de la destrucción del templo y todo lo que iba a pasar, muchas personas iban a pensar que Dios había reemplazado a su pueblo. Y Pablo hace una pregunta, versículo 11, dice, digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? De ningún modo, pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarles celos. Y si su transgresión es riqueza para el mundo y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? Se lo voy a desglosar. Lo que básicamente está diciendo Pablo es que por la transgresión de Israel, o sea, por la dureza del corazón de Israel. En Mateo 21, Jesús se para sobre el monte de los olivos y llora sobre Jerusalén y dice, ¿cuántas veces quise reunirte como una mamá reúne a los polluelos? Imagínese esa escena de Dios durante toda la historia, como una gallina reúne a los polluelos con sus alas intentando traer a Israel una y otra vez. Pero por causa de la dureza de su corazón, ellos ignoraron el día de su visitación. Jesús les dice eso. Por cuanto ignoraron el día de su visitación. Yo anhelo que todo lo que está pasando en este momento en el mundo, no ignoremos el día de su visitación. Lo que Jesús estaba diciendo es que ustedes no tenían las expectativas correctas, porque todo lo que habían hablado los profetas se está dando cumplimiento aquí y ahora, y tú estás ignorando el día de tu visitación. Y se para frente a Jerusalén y llora. Jesús, 100% hombre, 100% Dios, llorando, porque su pueblo
había ignorado el día de su visitación. Entonces, Israel tuvo dureza en su corazón y decidió no aceptar a Jesucristo. Entonces lo que Pablo está diciendo, a causa de su dureza, hubo bendición para los gentiles. A causa de que ellos no recibieron a Jesús como su Salvador, no todos, algunos sí, viene el Evangelio a todas las naciones. Hechos 1 les dice, y ustedes serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí viene algo muy interesante. Dios los empieza enviando. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Si empezó en Jerusalén y el mundo es circular, ¿dónde tiene que terminar el Evangelio? Si es hasta lo último de la tierra. Jerusalén. Porque es necesario que entre a plenitud los gentiles. Porque si empieza haciendo así, tiene que terminar en Jerusalén. Es necesario que empiece Jerusalén, Judea, Samaria, después va Turquía, Roma, Grecia. Después de eso viene el Evangelio Inglaterra, después de Inglaterra va a Estados Unidos, después de Estados Unidos se empieza a bajar por todo. ¿Usted sabe quiénes son los misioneros que más están yendo a la ventana 1040? Latinos. Brasil y Argentina son de los dos países que más están enviando misioneros. Brasil está enviando más misioneros que Estados Unidos en este momento. ¿A dónde? A la ventana 1040. Está haciendo completamente lo que Jesús hizo. Jerusalén, Judea, Samaria, lo último de la tierra, y tiene que volver a Jerusalén. Ahorita hay más judíos mesiánicos que nunca antes. Entonces tiene que venir una ceguera parcial, un endurecimiento parcial en el pueblo judío, parcial porque no son todos, para que venga la plenitud de los gentiles. ¿Sí me sigue? Después de la plenitud de los gentiles es necesario que la iglesia tome su lugar de autoridad y provoque a celos al pueblo judío. ¿Y cómo provoca celos al pueblo judío si no tenemos judíos cerca? ¿A quién provocará celos? Isaías 62, versículos 6 y 7. ¿Ya lo tienen? Dice, sobre tus murallas, oh Jerusalén, he colocado centinelas. Centinelas habla de intercesores. Un intercesor es aquel que se pone en medio de. En este momento hay un conflicto espiritual que deben hacer los intercesores. Ponerse en medio de él. ¿Cuál es el rol de un intercesor? Coger la Biblia, que es la voluntad de Dios, y empezar a orar la Biblia. Muchas veces no recibimos porque no oramos conforme a su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? La dejó escrita. Si queremos ver su voluntad, es necesario que empecemos a orar conforme a su voluntad. Le voy a dar un ejemplo. De día y de noche sobre las murallas de Jerusalén he puesto centinelas. Ok. Empiezo a tener una conversación con esta persona en que quiere decir centinelas en las murallas de Jerusalén de día y de noche. Y empiezo a orar. Dios, trae centinelas, levanta centinelas de día y de noche que clamen en las murallas de Jerusalén. ¿Usted sabía cuál era el rol de un centinela en la antigüedad? Es necesario entenderlo, pero había un mensajero que era un heraldo y esa persona era muy cercana al rey. Este heraldo traía un mensaje, lo traía en una carta sellada, y entonces el centinela estaba sobre la muralla
y como el heraldo venía, el centinela podía verlo. ¿Y qué hacía el centinela? Avisaba: viene el heraldo. Y no decía viene el heraldo, sino como sabía que era un mensaje del rey, decía ahí viene el rey. Por eso el Salmo 24 dice: ¿quién es el Rey de gloria? Abran puertas, que entre el Rey de gloria. La iglesia debe ser un centinela que ve que el heraldo viene, el evangelio del reino se está cumpliendo y debe decir: el rey viene. Porque el heraldo viene con un mensaje. O sea, el centinela se pone en medio del pueblo y del heraldo a anunciar a las personas que están dentro de la ciudad que viene un mensaje del rey. Tiene sentido. Es lo que la iglesia debe hacer como intercesora, ponerse en medio de. Versículo 6. En todo el día y en toda la noche jamás callarán. Ustedes que hacen que el Señor recuerde, no se den descanso, ni le concedan descanso hasta que Él la restablezca. Está hablando de Jerusalén. Está diciendo: no le den descanso a orar por Jerusalén hasta que la restablezca. ¿Qué quiere decir restablecer a Israel? Que Jesús se siente sobre el trono de Israel. O sea, no le den descanso hasta que Jesús vuelva. Cuando oramos el Salmo 122, si usted lo va a estar escuchando, si usted sigue pastores o personas que están hablando del tema de Israel, dice: oren por la paz de Jerusalén. Yo le quiero decir, no va a venir más paz a Jerusalén, a menos que sea una paz aparente, para que después Israel empiece a pasar por la época más difícil de toda la historia. Y el planeta Tierra también, y la iglesia también. La paz es el príncipe de paz. Necesitamos entender la cosmovisión de los judíos. Ellos no estaban diciendo una paz parcial, de tranquilidad. Ellos estaban diciendo una paz por la eternidad. Segunda de Samuel 7. Voy a poner un reino por la eternidad. Voy a darte un rey por la eternidad. Entonces, es necesario que la iglesia entienda cuál es su rol y que empiece a clamar por esto. Mateo 22, 37 y 39. Dice, Jesús está hablando y dice: Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Por tanto, la casa de ustedes se les deja desierta. Está hablando, después Pablo va a hablar acerca de esto, una ceguera parcial. Dice, la casa desierta, está hablando acerca del endurecimiento de Israel. Y dice: porque les digo que desde ahora en adelante no me verán hasta que digan: bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Está citando el Salmo 118. Básicamente lo que Jesús está diciendo, y le voy a plantear el plan de Dios de esta forma. Tenía un plan con Israel. Necesito que entren los judíos, los gentiles. Entonces voy a poner una ceguera parcial en ellos, para que entren los gentiles. Ahora, como la plenitud de los gentiles entró por medio de los 5 ministerios, Efesios 4, ahora necesito que una iglesia madura, entendida y que no es arrogante, que no es sabia en su propia opinión, vea lo que yo estoy viendo. Necesitamos empezar a orar por la visión de Dios, no solo en nuestra vida, sino en las naciones. Porque si la ceguera de Israel fue de bendición para nosotros, si la ceguera de Israel trajo salvación a esta iglesia, ¿cuánto más su plena restauración?
Tenemos que abrazar la tensión en donde somos salvos ahorita, pero nuestra salvación no ha acontecido. Nuestra salvación acontece en el momento donde suene esa séptima trompeta y el misterio de Dios sea consumado y nuestros cuerpos sean tomados y seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y entonces lo vea como Él es. Esa es la salvación en una cosmovisión bíblica. No es simplemente salvar mi alma del infierno, es alinearme al plan de Dios de restaurar todas las cosas. Por eso Hechos 3:21 dice, es necesario que el cielo retenga a Cristo hasta el día de la restauración de todas las cosas. Nuestra salvación no ha acontecido. Básicamente este conflicto es porque Arabia Saudita e Israel estaban en estaban en conversaciones y lo que estaba planteando Arabia Saudita es que hubiera una paz entre árabes y judíos. Si usted estudia escatología, va a haber un periodo antes de la venida de Cristo que se llama aparente paz. Lo que ellos están intentando hacer y por qué esto es tan inminente y por qué es tan relevante para nosotros. Porque este tratado de paz que ellos estaban intentando firmar, Irán se levantó y dijo no, yo no quiero que haya paz entre ellos, porque eso desataría que Israel pudiera construir su tercer templo en Israel. Y si hay un tercer templo, podría pasar lo que Pablo dice y lo que Jesús dice y cita de Daniel, la abominación desoladora. O sea, se revela el anticristo sobre el tercer templo. ¿Usted se está dando cuenta de lo cerca que estamos del regreso de Jesús? En Emiratos Árabes, en la capital, esto ya está pasando. El presidente, jeque, primer ministro, no sé cómo lo usan allá, pero hicieron una cosa que se llama la casa abrahámica. Usted la puede buscar. Pero ¿qué es esto? Es una iglesia cristiana, una iglesia musulmán y una iglesia judía en el mismo lugar. Y están diciendo, nosotros tenemos el mismo Padre. ¿Por qué vamos a entrar en conflicto si se supone que Abraham es el padre de nuestra fe? ¿Usted entiende el corazón de lo que yo quiero llegar con esto? Las profecías se están cumpliendo y es necesario que la iglesia tome su rol de intercesor y empiece a enviar bombas de intercesión sobre Israel. Yo creo que no se nos ha sido revelado la autoridad que tenemos en oración y por eso no oramos más. Con sus oraciones usted puede estar cambiando el destino de una nación que si se restaura vamos a ser bendecidos todos. Hechos 14:22. Pablo está fortaleciendo a una iglesia y se me hace muy paradójico la forma en la que la fortalece, porque como iglesia debemos prepararnos y consagrarnos para los tiempos que empezamos a vivir. Yo no sé si usted sabía, pero Pablo habla sobre una gran apostasía. Incluso Jesús lo va a describir en Mateo 24 y dice, el amor de muchos se enfriará. Y después Pablo va a decir, va a haber una gran apostasía, muchas personas. No es una apostasía, es una gran apostasía. A causa de la maldad va a negar su fe y se va a apartar. Es necesario que la iglesia entre en una conversación con Dios difícil de lo que va a empezar a pasar y se prepare.
Es un llamado de urgencia a prepararnos como iglesia. Incluso Jesús en Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13 va a decir: cuidado que nadie los engañe. ¿Usted cree que los judíos no van a creer cuando se levante este tratado de paz que su salvación ha llegado? Ellos van a decir: la salvación está llegando porque hay una aparente paz. Entonces, la iglesia está pasando por un tiempo difícil y Pablo, de una manera paradójica, anima a la iglesia. Lea conmigo Hechos 14:22. Dice: fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe, y diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Si usted ve el discipulado, estoy terminando, si usted ve el discipulado de Cristo con sus discípulos, nunca les dijo: ustedes van a huir de los problemas. Yo les prometo una vida fuera de problemas. Dijo: los van a perseguir el que no niegue su familia, su casa, sus amigos. El que no se niegue a sí mismo y tome su cruz y me siga, no es digno de mí. Hay un sobreénfasis en el discipulado de Jesús en decir: ustedes van a ser perseguidos, y no van a ser perseguidos a causa, en los últimos tiempos, a causa del nombre de Jesús, sino si están a favor o no de Israel. Estamos a favor de Israel porque hay un hombre judío que murió, que resucitó y que va a volver como judío. No es un llamado a que si usted quiere o no estar a favor de Israel. Qué pena que sea tan crudo, pero es la verdad. Jesús no es tibio. Necesitamos ponernos en posición de autoridad y decir: si es necesario muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios, estoy listo. Porque decimos que Él nos dio vida y nos dio todo y que lo amamos. ¿Estamos dispuestos a dar nuestra vida por ese hombre? ¿Estamos dispuestos a dar nuestra vida para que los planes de ese hombre se cumplan y no los míos? Porque le aseguro que si nos enfocamos en cumplir los planes de ese hombre se va a enfocar en cumplir nuestros planes. Se lo aseguro. Y no debemos entrar en un bloqueo por miedo de todo lo que está pasando. Debemos empezar a preguntarle a Dios: ¿qué es lo que tú estás orando? ¿Qué es lo que tú quieres por medio de todo esto? Las adversidades revelan nuestro corazón. O corremos de Dios o corremos hacia Dios. Creo que es necesario acordarnos de las palabras de Jesús en la última cena, cuando está orando al Padre y eleva sus ojos. Juan 17, si usted me puede acompañar ya para terminar. Juan 17:15. Imagínense a los discípulos que estaban pasando por todo esto. Jesús les estaba diciendo: va a haber rumores de guerra, a muchos los perseguirán, se engañarán entre ellos. Les está diciendo: va a haber destrucción, pandemias. Cuando usted vea la abominación desoladora, huya
le está diciendo a los judíos. Imagínense a los judíos y a estos discípulos entendiendo que va a venir una gran persecución. Y Jesús les dice, Juan 17:15, no pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Si usted estudia Apocalipsis a profundidad, se da cuenta que los juicios de Dios son completamente amorosos. Y me atrevo a decir que hermosos. Los juicios de Dios son para purificar a la tierra del pecado. Los juicios de Dios no son contra nosotros, ni van a ser contra su iglesia. Van a ser contra el sistema del anticristo. Y a pesar de que todo esto parezca difícil, Jesús mismo está orando. No es Pedro, no es Juan, es Dios mismo orando. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Va a haber una protección sobrenatural sobre la iglesia, sobre una iglesia que entiende el plan de Dios, se posiciona en intercesión a orar lo que Dios está orando. Yo creo que Dios está haciendo un llamado a que dejemos nuestro egoísmo y dejemos de pensar en nosotros y le digamos sí a Jesús. ¿Qué es lo que tú estás orando? Porque yo quiero que eso se vuelva mi oración. Yo lo invito a que se ponga de pie y se lo va a hacer más sencillo. Le voy a resumir la prédica en un versículo, Romanos 10. Romanos 10:1. Pablo dice, hermanos míos, el anhelo de mi corazón y mi intercesión ante Dios por ellos es que sean salvos. Si usted no tiene la posibilidad de predicarle a un judío, si usted no tiene la posibilidad de provocar a celos a un judío, ore por su salvación y ore por entendimiento del plan de Dios. Eso era lo que tenía Daniel. Tenía la osadía de hacer un ayuno simplemente por entendimiento. Usted puede saberlo, pero necesita una revelación, necesita vivir esto. Necesita lo que Dios decía, Shema Israel, escucha y obedece. Jesús dice, no me aman los que me escuchan, me aman los que obedecen mis mandamientos. Yo lo invito a que cierre sus ojos. Y primero, si usted ha sido arrogante o sabio en su propia opinión, o ha respondido como Caín frente a esto, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Pueda tomar 30 segundos para arrepentirse. Si ya lo hizo, yo le pido que ahora tome la postura de Pablo y pueda orar por salvación por el pueblo judío. Pueda lanzar bombas espirituales a ese lugar de salvación. Que se abran los ojos de los judíos.
que haya un remanente salvo, porque si provocamos a celos a los judíos, ellos van a decir: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y entonces todo Israel será salvo. Jesús, yo te pido que prepares a una iglesia madura y entendida en lo que tú estás haciendo, Dios. Padre, yo te pido que, como descendió entendimiento de Daniel, te pido que seamos llenos de tu espíritu de entendimiento y sabiduría. Yo te pido que podamos responder, porque es lo único que tú pides, que podamos responder a esto que está pasando, Dios. Yo te pido que podamos ser humildes, pero levanta oración, Dios. Levanta oración día y noche por Israel. Levanta intercesores día y noche por el cumplimiento de tu plan. Levanta mensajeros para anunciar que el reino se está acercando. Padre, yo te pido que ya nos saques de la leche espiritual, que nos saques de la comodidad, que nos saques del egoísmo y solo mirar hacia nosotros mismos, y veamos la magnificencia de tu plan, la grandeza, como oraba Pablo. ¿Quién puede entender la mente de Dios? Que este mensaje nos lleve a ser humildes, porque no hay nadie tan creativo y tan inteligente, Dios, de tener un plan como el tuyo. Te amamos y bendecimos tu nombre por la eternidad, Jesús. Amén. Te voy a contar un testimonio que el Espíritu Santo traía, que me contaron cuando hubo un ayuno de Israel. Ya puede ir parándose si quiere, pero este año hubo un ayuno de 21 días donde más de 5 millones de personas oraron por Israel. Imagínense, hubo intercesión y ahora se levanta oposición. Eso siempre pasa, pero después, durante este ayuno, muchos judíos se acercaron a una casa de oración en Estados Unidos y muchos de ellos